Bueno, muy bien, vamos a conocer un poquito más del 17 de octubre. Hoy se está celebrando entonces el Día de la Lealtad Peronista. Estamos con César Tato Díaz, que nos está acompañando. ¿Cómo te va, Tato? Tato te decimos, ¿no? Sí, Tato, es como una marca registrada. Me va muy bien y bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, a ver, ¿qué tenemos que saber de lo que no conocemos del 17 de octubre? Sabemos que hubo una multitud que fue a pedir por la liberación de Juan Domingo Perón y demás, pero ¿por qué ha quedado en la historia y todos, prácticamente todos los políticos lo celebran los 17 de octubre, por supuesto, lo que representa al Partido Justicialista, ¿no? A la pregunta yo la dividiría en dos. Una a nivel nacional y otra a nivel local. Decime, vos sos el que mandás, así que decime por cuál empiezo. No, ¿No estamos hablando de lo mismo, digamos? Claro. Sí, estamos hablando del 17 de octubre. octubre. A nivel nacional, digamos, Claro. qué es lo que significa el 17 de octubre. Bueno. Y después bajamos. Bien, Claro. bien. Lo... Bueno, vamos de lo general a lo particular. Medio raro, pero vamos. En cuanto a lo general, lo que hay un dato que es distintivo del 17 de octubre. ¿Cuál es? Que sabemos que hay peronistas y antiperonistas. Sí. Y resulta que los dos coinciden en algunos aspectos. O sea, más allá de lo que fue numeroso, protagonizado por obreros y demás. Sino que el 17 de octubre fue un acto espontáneo y realizado por cabecitas negras. En esto hay una coincidencia casi unánime por parte de los dos sectores, por así decirlo. Y aquí hay una gran equivocación. Equivocación que las equivocaciones populares mayormente benefician a las clases dirigentes, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Sencillo. Si nosotros decimos que el 17 de octubre fue espontáneo, o sea, lo único que resta es cruzarse de brazos y esperar que para cualquier acontecimiento importante se den las coordenadas, se alineen los planetas para que esto ocurra. Por el contrario, el 17 de octubre fue un evento organizado por las bases, ¿no? Por la CGT. Y como la Confederación General del Trabajo en aquel momento no estaba compuesta o era bastante heterogénea desde el punto de vista ideológico, había socialistas, anarquistas, comunistas y naturalmente aquellos que estaban más vinculados al nacionalismo, como los hermanos Reyes, ¿no? Cipriano Reyes, de aquí de Berisso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Introduciendo esta idea de lo espontáneo, nos alejan de la cuestión que si no nos organizamos como pueblo, como nación, como club de barrio, como centro de estudiantes, como lo que fuere, no podemos hacer nada, ni tan siquiera un picnic. Entonces, en esa cuestión se ponen de acuerdo rápidamente algunas clases dirigentes que lo que buscan es usufructuar con, digamos, la ignorancia de los demás. Por otra parte está el aspecto de los cabecitas negras. Para nada fue protagonizado por los cabecitas negras del 17 de octubre porque, como recién manifestaba, la masa obrera de aquel momento, si bien un alto componente podía provenir de las provincias La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, pero lo cierto era que los sectores dirigentes estaban vinculados al anarquismo, al socialismo, al comunismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que eran obreros con una fuerte dosis de ideología. No eran fácil de llevarlos de las narices, como suelen decir, porque eran todos negritos y entonces con el bombo los llevaban para donde querían. Entonces esto es una gran mentira, ¿no es cierto?, que aún persiste en nuestra historiografía, en nuestro imaginario colectivo. Una mentira que hoy favorece a quién. A las clases dirigentes que no quieren que las bases, si las bases están organizadas, los dirigentes no pueden hacer lo que quieren. Sí. Entonces vos ponele el nombre, ¿sí? Pero siempre esto es lo que van a buscar. Los que mandan están tratando de insisto, que los sectores organizados sean esto, insisto, un grupo de estudiantes secundarios, si querés, lo que fuere. Sí. ¿No? Pero Ahora, hubiera sido imposible eso... de no mediar la organización. No, más allá de la organización, digo, si no hay un sentir popular, digamos, también, eso no se puede desconocer. Absolutamente. Claro. Eso no se puede desconocer y lo había generado el coronel Perón, por entonces secretario de Previsión Social, ¿no es cierto?
con las reivindicaciones que había llevado adelante, a punto tal que cuando él es encarcelado el día de su cumpleaños, el 8 de octubre de 45, el 12 de octubre, que era un día feriado, se debía pagar a los obreros aunque no fueran a trabajar. Claro. Y entonces cuando los obreros reclamaban su trabajo, dice, anda que te pague Perón, dice, anda a buscarlo a Martín García. Esto también ofició como un disparador, digamos, si todavía me estás cargando. Y hubo unos cuantos días, entonces, 4 o 5 días después de eso, entonces, en que todo se fue organizando como para pedir por la liberación el 17. Absolutamente. Claro. Todo eso fue cargando las pilas, ¿no es cierto? Entonces se fueron organizando y acá los trabajadores eran los mayores interesados porque eran a los cuales les tocaban el bolsillo. Entonces sabían que el único que había reivindicado, que había conseguido sus conquistas, era Perón. Y evidentemente estaba tan personalizada la cuestión, porque habían metido preso y decían, anda a cobrarle a Perón. Sí. Claro. Recordemos que gracias a Perón, digamos, los trabajadores comenzaron a cobrar no solo los feriados, los días que no se trabajaban, sino el tema de la indemnización, las vacaciones pagas, un montón de derechos que ahora nosotros ya los tenemos en lo cotidiano como que, ¿no? Pero viene de esa época, de ese Perón. No, absolutamente, lo tenemos tan incorporado que hoy todos lo gozamos, afortunadamente, todos los que somos trabajadores, pero son luchas que precisamente y anteceden largamente al peronismo. Y en ese momento además tenían a los medios muy en contra, digamos, en general, ¿o no? Los medios... La Nación, entre otros diarios. Sí. Acá tenemos que hacer una salvedad. Los medios en aquel momento eran gráficos y radiofónicos. Sí. La radiofonía la manejaba el Estado y Perón como nadie. ¿Sí? O sea que el tema de la radio la manejaba bien. Claro. Y ya había un volumen, digamos, de receptores, de radios que hacía que llegara el mensaje de Perón. Ahora bien, los diarios, y especialmente los más importantes, la prensa, La Nación, ¿no es cierto?, estaban Crítica, La Razón, absolutamente en contra de Perón, ¿no es cierto? Y bueno, solamente Perón contaba con el diario La Época, que había sido reabierto por Colón, que era un periodista, ¿no es cierto?, un dirigente político en aquel momento, pero el diario La Época había sido irigoyenista, había surgido en el año 15, en diciembre del 15, para precisamente apoyar todo lo que fue el radicalismo, y con el 6 de septiembre, ¿no es cierto?, del 30, fueron destrozadas sus imprentas y demás. Pero concretamente los medios estaban divididos, por así decirlo. Los soportes gráficos, papel, estaban con el antiperonismo y la radiofonía estaba del Estado, o sea que contaba Perón a punto tal que cuando le dicen que lo van a encarcelar, él dice, bueno, permítanme, error también de parte de quienes le permitieron, y afortunadamente para el pueblo, que me voy a despedir de mi pueblo. Y ese día es donde él continúa reafirmando las conquistas, claro, ¿no es cierto? Y la gente ahí toma un poco más de conciencia. Ahora, continuemos con el cuentito. La gente se organiza, 17 de octubre, van a la plaza, multitud, histórico, no había pasado nunca. ¿Cómo fue ese día? Lógicamente, además de ser soleado, como nos imaginamos, que siempre dicen es un día peronista. Cielo despejado. ¿A qué hora se empieza a juntar la masa? ¿A qué hora empiezan a pedir por Perón? ¿Y cómo transcurre todo ese día hasta que finalmente aparece el general? Perdóname, acá yo soy un poco indómito. Permitime que venga a La Plata, porque esto es importante. Sí, el origen del 17 de octubre está acá. Sí. En La Plata. En La Plata. ¿Qué ocurre? En La Plata, lo que había en el mes de septiembre, luego de la marcha por la Constitución de los sectores antiperonistas, los había envalentonado mucho, entonces empiezan a avanzar sobre lo que era el gobierno militar de ese momento. Ahora, ¿quién es uno de los principales arietes de ese avance? Es la Universidad de La Plata. La Universidad de La Plata se caracterizó porque el día 30, por ejemplo, sus estudiantes salieran en alegre manifestación desde la universidad hacia Plaza San Martín, ¿no es cierto? Y antes de salir en esa manifestación, por los altavoces que estaban en la universidad, se llama, dice, vamos a hacer venir ahora, dice, a un representante del gobierno, y era un muñeco de Perón, y lo prendieron fuego. O sea, empezamos a ver aquí, ¿no es cierto?, que hay una puja
por un espacio público que son las calles, y que porque después lo que lo ha llevado un autor que es bueno, interesante, Daniel James, con quien discrepo bastante, es que él dice que hay una iconoclasia laica. ¿Qué es esto? Va a decir aquellos que vienen y rompen imágenes. Yo le contesto a James que para que alguien quiera romper una imagen tiene que haber habido con anterioridad necesariamente alguien que haya instituido esa imagen y la haya idolatrado. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando los estudiantes empiezan a vituperar, a quemar muñecos, andan con ataúdes, con actitudes bastante lejanas al mundo universitario al cual pertenezco, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que todo esto está siendo observado por la población y los trabajadores en particular? Cuando viene el primer avance, que es el 2 de octubre, de los trabajadores sobre la ciudad, ese día vienen al grito de ¡Viva Irigoyen! Escuchen, viva Irigoyen, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién presencia, digamos, está en la multitud, pero mirando? Por las crónicas yo he realizado a través del diario El Día y El Argentino. Sí. Las crónicas, ¿no es cierto?, lo veían a Cipriano Reyes, pero sin participar. Transcurren los días, va preso, pero, ¿no es cierto?, hay mucho, todos los días era un conflicto en las calles platenses, ¿no es cierto?, que era el escenario que se había elegido. Y entonces lo que hay es una disputa simbólica, ¿no? Claro. Esa disputa simbólica que la introducen los sectores universitarios y luego la adoptan también los sectores del trabajo, lo que en esa puja, ¿no es cierto?, de entre un ritual de reafirmación se llama, ¿no es cierto?, que los estudiantes dicen, esta calle 7 es mía. Sí. Entonces viene un ritual de inversión, que vienen los obreros, ¿no es cierto?, y dice, esta calle era tuya, ahora va a ser nuestra. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay acá también una batalla de un capital simbólico. Si ustedes observan, y el trabajo que he realizado, presenté en la Academia Nacional de la Historia, en la revista Todo es Historia, y hace poco se reeditó acá por el Instituto de Capacitación Política, gracias a una gestión del concejal Tangorra, en ese trabajo que no es muy conocido, que es de aquí de La Plata, que es Las turbulentas calles platenses de 1945. Ese es el trabajo. A ver si puedo mostrarlo. ¿No es cierto? Allí doy cuenta de cómo fueron dándose las cuestiones y el itinerario que buscan los trabajadores no es azaroso, está totalmente pensado. Y en ese pensamiento van por todas las instituciones que representan a lo que es el antiperonismo. El Jockey Club, la universidad, los diarios, porque acá se dice el diario El Día, no. Estaba el diario El Argentino, que afortunadamente yo pude entrevistar a su director en aquel momento. Él me comentaba que daba en 50, pueden pasar, Petoruti puso El Argentino arriba. Sí. Si ustedes pasan por la calle 49, entre 4 y 5, ¿no es cierto?, del lado de los impares, van a encontrarse allí, ¿no es cierto?, que dice El Argentino, y ellos tuvieron que poner todas las bobinas de papel para que no ingresara la gente. Claro. Porque eran diarios... ¿Perdón? Te hago una pregunta, discúlpame. Vos hablabas de la disputa del capital simbólico, y hoy comenzabas diciendo con este carácter de que algunos relatos en la historia, incluso me ha tocado profesores que hablaban de este carácter de espontáneo. ¿Tiene que ver haber cargado de sentido eso de nombrarlo como espontáneo con esta disputa simbólica, digamos? Absolutamente. Ana, esto es esa la disputa que tenemos. Y en tanto nos corran la veracidad, digamos, la verdadera historia, no vamos a poder hacer eje en lo que debemos reivindicar. Digamos, como trabajadores, cualquier trabajador, más allá de que pueda estar de acuerdo o no con el peronismo, tiene que darse cuenta que acá, mediante la organización y mediante a una lucha que antecedía al peronismo, esto tiene que ser muy importante, o sea, el anarquismo, el socialismo de 1890 se está organizando y viene luchando por reivindicaciones laborales, conquistas sociales varias, ¿no es cierto?, que el peronismo puede plasmar, pero que hay una lucha que lo antecede. Esto es lo interesante. Y hoy nosotros somos tributarios de aquella lucha, de la anarquista, de la socialista, de la peronista, y tal vez la tengamos que resignificar y hoy son otras cosas. Sí. Tato, viendo hoy tanto peronista, ¿no? Incluso tenemos a los peronistas hasta divididos, que forman parte de partidos distintos, pero todos dicen ser peronistas. ¿Qué análisis haces vos que sabés tanto de peronismo, ¿no? Cuando los escuchás que hacen referencia a Perón o Evita y demás, algunos hacen una buena referencia, ¿vos creés que otros están equivocados? ¿El mensaje, cuál es el mensaje que se te da hoy desde el peronismo sobre el peronismo? Lo que entiendo es que hay un utilitarismo, o sea, se menciona a Perón y se lo trata de vaciar de contenido.
el peronismo, de una cosa que hay que ser consciente, que hoy sigue existiendo el peronismo, pero no por los peronistas, por los antiperonistas. Es tal el odio que hay en muchos sectores que siguen insistiendo en el tema del peronismo, pero ya el peronismo, digamos, fue un proceso histórico muy importante, ¿no es cierto?, que hoy llegan a algunas cuestiones que todos aquellos que reivindican las luchas sociales, sí. Por eso yo marcaba que el grito era ¡Viva Irigoyen! O sea, si nosotros los argentinos entendiéramos que los sectores populares hemos tenido líderes como fueron Irigoyen, como fueron Perón, y, ¿no es cierto?, que son muy importantes de reivindicar, pero que tienen grandes puntos de contacto hacia adelante, hacia la actualidad o hacia lo que viene, se va a seguir existiendo lo mismo. Es decir, los líderes políticos que nos reivindiquen, que estén a la altura de las circunstancias, que no nos usen, que no nos busquen solamente para el momento de las elecciones, sino que nos ayuden a que nos organicemos, insisto, en el club del barrio, en una universidad, donde fuere, en el trabajo cualquiera, van a ser los genuinos representantes del pensamiento nacional y popular, que es mucho más grande, digamos, lo nacional. Es más grande, el peronismo es muy importante, sí. Pero lo nacional abarca otros sectores y lo demostró el kirchnerismo cuando Kirchner lo pensó de modo transversal, ¿no es cierto? Eso era el verdadero movimiento nacional. César, de los cuadros políticos que pasaron por la Argentina en los últimos 10, 15 años, ¿cuál es la persona más parecida a Perón que vos viste? Y los escenarios son muy distintos. Perón era un militar y no hemos tenido, lamentablemente, porque el ejército, digamos, ha perdido, se puede decir que desde la muerte de Lavalle ha perdido esa esencia nacional, pero digamos, es evidente que quien más lo ha llevado adelante es Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, digamos, más allá de los tironeos, pero el mejor digamos, representante de aquellas luchas, de aquellas conquistas que hay que seguir, porque bueno, por ejemplo, con Kirchner vuelven las paritarias al movimiento obrero, que es una cosa muy importante. Hoy se han naturalizado, afortunadamente, porque hace 10 años que seguido, hubo 11 que tenemos sí. Paritarias, ¿no es cierto? Sí. Entonces, lo que pasa es que nosotros los argentinos estamos acostumbrados a naturalizar rápidamente cosas que hace poco tiempo no existían, ¿no? Pero necesita este momento histórico más participación. La gente tenemos que estar, no tenemos que estar esperando en los dirigentes. A los dirigentes, digamos, son buenos, pero si se los controla, mejor. Sí. Claro, como se dice, ¿no? Tato, te queremos agradecer por haber venido, para recordar este 17 de octubre, este nuevo aniversario, para conocer un poquito más de aquella gesta. Así que gracias por haberte acercado. Bueno, muchas gracias por haberme invitado.